¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Buenos días. Qué buenos están esta mañana tan linda aquí en la casa de Dios. Bienvenidos a todos, bienvenidos a los que vienen cada fin de semana aquí a la Alameda, llueva, truene, sople el sonda, caiga nieve, a los que no se pierden ningún fin de semana aquí en la Alameda. Bienvenidos a algunos amigos que hacía tiempo que no nos veíamos y qué bueno es volver a verte. Y muy especialmente bienvenido a vos que quizás estás aquí por primera vez. Nos encanta que estés en este lugar y hemos orado para que esta mañana, pueda ser una mañana especial para tu vida. Estamos compartiendo esta serie de mensajes que tiene como título Jesús, el candidato que debieras elegir para gobernar tu vida. Y cada semana estamos dejándonos ser sorprendidos por Él. ¿Está listo para que eso vuelva a ocurrir hoy? Quiero hablarle de un tema del cual he estado leyendo bastante esta semana. Quiero hablarle acerca de las bacterias. He estado leyendo acerca de las bacterias. ¿Qué son las bacterias? Las bacterias son unos microorganismos muy pequeñitos y que existen y rodean todo el lugar donde nosotros vivimos. Están fuera de nuestro cuerpo, en nuestra piel, en todo lo que tocamos y están también dentro de nuestro cuerpo. Rodean todo lo que estamos. Para desmentir lo que dice la publicidad de ese rociador que dice que elimina todas las bacterias, la verdad es que nos guste o no, vivimos rodeados de bacterias. Minúsculas, algunas tienen forma de tirabuzón, otras tienen forma alargada, son espantosas. Y están rodeando todo lo que vivimos. ¿Qué tanto? Miren qué tanto. Dentro de nuestro cuerpo estamos llenos de bacterias. ¿Cuántas bacterias hay? He estado leyendo y si tomamos las células vivas que componen el cuerpo humano, de todas las células vivas que están en nuestro cuerpo, el 90% de esas células son bacterias. Apenas son mayoría en nuestro cuerpo. ¿Entendió lo que dije recién? A ver, para que se dé cuenta, solamente en el intestino tenemos 2 kilos de bacterias. ¿Usted se dio cuenta? Esos serán los 2 kilos que me sobran, ¿ve? No son míos. A partir de ahora, cada vez que se pone en la balanza, se descuenta 2 kilos porque ese no soy yo. Son las bacterias que están en mis intestinos. Ahora, estos seres rodean nuestro cuerpo, viven dentro nuestro y aunque no los veamos, ahí están. Hay bacterias que no hacen ningún daño. Hay bacterias que son beneficiosas. De hecho, nuestro cuerpo no funcionaría sin ellas. Y hay otras bacterias que generan las peores de las enfermedades. Salmonela, lepra, tifus y otro tipo de cosas. ¿Por qué te hablo de las bacterias? Porque el tema del cual voy a hablar hoy, que no son las bacterias, que son los demonios, ese es el tema que voy a hablar hoy, del mundo espiritual que nos rodea, tiene una comparación bastante fuerte con este tema. Así como este mundo de las bacterias nos rodea y llena nuestro cuerpo, los veamos o no, están. Yo no creo en las bacterias porque nunca las vi. Aunque no las hayas visto, están ahí. De la misma manera, nosotros vivimos rodeados de un mundo espiritual. Un mundo espiritual que no podemos ver con nuestros ojos. Pero aunque no lo podamos con nuestros ojos, no significa que no sea real. Así como hay bacterias que son beneficiosas para nuestro cuerpo, de hecho nuestro cuerpo no funcionaría sin ellas, sin estos organismos, también es cierto que hay bacterias que producen las peores enfermedades. Este mundo espiritual que nos rodea también está compuesto por seres que algunos de ellos están para hacer nuestro bien, están para nuestro beneficio, pero otros están para enfermarnos de las peores cosas. Algunos dicen que las bacterias son microorganismos que existieran antes que el ser humano existiera. Son los organismos más antiguos aquí en la Tierra. El mundo espiritual ocurre lo mismo. El mundo espiritual ocurre y existe antes de que el género humano apareciera. Antes de que Dios creara el género humano, Él creó otra raza, otra especie de estos seres espirituales que hoy nos rodean
a veces por fuera, y algunos lo llevan por dentro, y con el cual, nos guste o no, vamos a tener que convivir. ¿Quiénes son estos seres espirituales que nos rodean? La Biblia los llama ángeles. Antes de que Dios creara el género humano, Dios creó otra raza, anterior a la nuestra, diferente a la nuestra, por un montón de razones, diferente a la nuestra. Y está compuesta de ángeles. Todos hemos escuchado alguna vez hablar de ángeles, ¿no es cierto? Rodeándonos. Ahora, no todos los ángeles son ángeles de la guarda. No todos los ángeles están para cuidarnos, para beneficiarnos, para ayudarnos. Hay una buena parte de los ángeles que un día le dieron la espalda a Dios, se rebelaron contra Él y en vez de ser nuestros protectores, se transformaron en nuestros acusadores. Al líder de todos ellos se lo llama el acusador, o como mejor lo conocemos, Satanás, que no es su marido. Usted piensa que es su marido, pero no es él, no es él. Satanás es el acusador de nuestras vidas, aquel que viene para robar, matar y destruir. Y los demonios son compañeros súbditos bajo su liderazgo. ¿Por qué necesitamos hablar de esto? En primer lugar, porque nos hemos desafiado a mirar a Jesús en vivo y en directo, tal y como aparece en los evangelios. Y una de las cosas que vemos a Jesús hacer en los evangelios es justamente enfrentar demonios. Y no podríamos seguir avanzando en esta búsqueda de quién es el Jesús de la Biblia sin responder a la pregunta, ¿quién son estos bichos? ¿Y qué se supone que nosotros debiéramos hacer con ellos? ¿A qué se dedican estos demonios? Que no los podemos ver, pero que rodean nuestra vida. Hoy quiero hablar del asunto. Pero antes de responder en la Biblia, ¿quiénes son estos personajes, los demonios? ¿Y qué pueden hacer en nuestra vida? Permítame aclarar de arranque y de antemano qué no son ni qué hacen. Porque cuando yo pronuncio la palabra demonios, a todos se nos viene a la cabeza un montón de imágenes. Y muchas de esas imágenes que se nos vienen a la cabeza provienen de Hollywood, de las películas de terror, pero no tienen nada que ver con la Biblia. Hagamos la prueba. ¿Qué cosas la Biblia deja bien en claro que los demonios no hacen? Te voy a dar una lista. Número 1. No hacen ruido por las noches para asustar a los niños. Eso usted en la Biblia no lo va a ver. No habitan en mansiones embrujadas o mueven muebles. Eso tampoco aparece en la Biblia. No son fantasmas ni espíritus de difuntos. No se dedican a provocar pesadillas a la gente mientras duerme. No se ven como monstruos rojos y con cuernos, porque si se vieran así sería fácil identificarlos y uno saldría corriendo. No parecen así. De hecho, la Biblia dice que ellos se disfrazan como ángeles de luz. No son un sentimiento o una sensación. No se transmiten por contacto o por una comida o por una bocanada de aire que te entra. Eso no ocurre en la Biblia. Eso ocurre solamente en Hollywood, en las películas. No son omnipresentes, es decir, que a diferencia de Dios no pueden estar en todas partes. Un pequeño detalle, los demonios no mueren. No mueren ni se multiplican. No se reproducen, pero tampoco mueren. Preste atención, Jesús durante su ministerio, Él encontró muchas personas poseídas por demonios y Él liberó a las personas y expulsó a esos demonios de esas personas. Esos demonios que alguna vez fueron expulsados por Jesús, ¿dónde están? Aquí entre nosotros, son los mismos. Son los mismos desde que empezó este mundo y serán los mismos hasta el día que Jesucristo regrese y entonces los lleve a su destino definitivo. Mientras tanto, los mismos de ayer, los mismos de hoy y los mismos de mañana andan sueltos. Por eso se dice que el diablo sabe más por viejo que por otra cosa. Hace tantos años que vienen haciendo su negocio que saben por viejos, no por sabios, ¿no es cierto? En la Biblia, los demonios no leen nuestro pensamiento, es decir, hablan y escuchan, se comunican, pero no conocen nuestros pensamientos ni tienen la omnisciencia que Dios tiene. No tienen autoridad como Cristo sobre la naturaleza. Hemos visto a Jesucristo darle órdenes a la tormenta. ¿Quién es este que hasta el mar y la tormenta le obedecen? Bueno, eso se dice de Jesús. Jesús tenía esa autoridad, los demonios no.
Los demonios en el Nuevo Testamento no envenenan el agua, ni apagan ni prenden luces, ni controlan los circuitos eléctricos. Y a veces por ahí hay gente que dice, Dios, se me rompió el lavarropas, se me lo rompió la heladera, debe ser cosa de algún demonio que se me metió en la heladera. A menos que usted considere que el service de lavarropa es un demonio, que es el único que gana con el negocio ese, los demonios no se dedican en el Nuevo Testamento a hacer esa clase de cosas. Esas cosas ocurren en nuestro conocimiento popular, en otro lugar, pero no en la Biblia. La verdad es que en el Nuevo Testamento, si algo queda claro, es que los demonios no saben hacer nada. Porque esa es la definición del diablo. Dios es el creador. Dios crea, propone, provoca cosas. Todo lo que hay fue hecho por él. ¿Y el diablo qué se ocupa? No sabe hacer nada. Es un parásito. Esa es la realidad. Porque lo único que sabía hacer era servir a Dios y ha dejado de hacerlo. Y de la misma manera los demonios no saben hacer absolutamente nada, excepto una cosa. Y esa sola cosa que saben hacer es suficiente para arruinar la vida de mucha gente. Y es mentir. ¿Y solamente eso saben hacer, pastor? Mentir. Ahora, con una mentira es suficiente para quitarte todo. Todo lo que vos tenés, tu felicidad, tu familia, tu futuro, con una sola mentira. Y llevan años haciéndolo. Y como llevan años haciéndolo y nos conocen mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, con una sola mentira son capaces de destruirnos. Yo a veces hago este ejemplo. Imagínate que vas por la calle en una noche oscura, en una esquina complicada de la ciudad, y aparece una persona así, ¿no? Con la mano debajo del gabán. Y te dice, dame todo lo que tenés. ¿Usted qué piensa que tiene ahí? Una arma. Y usted no va a perder la vida por un celular o por una billetera. Le entrega todo. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Le entrega todo. Ahora esta persona, luego que te quitó todo, se aparta y cuando está a una distancia segura, se saca el gabán y muestra que tenía ¿qué cosa? 2 deditos y te hace así. ¿Tenía algo esa persona? No, no tenía una pistola. Era una mentira. Pero era suficiente que vos la creas para quitarte todo. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que el diablo es padre de mentira. Juan 8:44. El diablo no se mantiene en la verdad y nunca dice la verdad porque es mentiroso y es padre de la mentira. Y con una mentira él es capaz de separarte de Dios, de aferrarte a ídolos, de quitarte la alegría, de robarte tu pureza, de ensuciar tu alma, de pervertir tu integridad, de sumergirte en el miedo, de llenarte de odio, de destruir tu vida y de llevarte con él a su destino final. Y todo eso lo sabe hacer solamente mintiendo. Por eso, cuando lo vemos a Jesús en el Nuevo Testamento enfrentar a los demonios, y sabiendo de que esos mismos todavía nos rodean y convivimos con ellos, como las bacterias, aunque no las vemos, ahí están, la pregunta es, ¿cómo evitar caer en sus mentiras? ¿Cómo evitar permitir que los demonios destruyan tus vidas? Yo quiero tomar este tema no como un tema de una película de terror, sino con la confianza absoluta de que Jesucristo está aquí. Y que si Él está aquí, nosotros no tenemos ningún temor de ningún tipo. Pero también quiero hablar de este tema con la seriedad que lo merece. Porque nosotros los seres humanos, tan vulnerables, tan torpes, hemos caído tantas veces en sus mentiras. Y muchos de los que estamos aquí estamos complicados, muy complicados, por haber creído mentiras. Y Dios está aquí para traer libertad, libertad sobre tu vida. Y para eso necesitamos la verdad. Las cosas que yo voy a decir a partir de ahora, creo que no las vas a escuchar en ninguna otra parte, ni en la televisión cristiana, ni siquiera en los libros cristianos que compras en la librería. Porque hay mucha confusión en este tema. Y mucha gente habla de sus experiencias. Porque yo tuve esta experiencia y yo tuve esta experiencia. Yo si querés te cuento mis experiencias
con personas poseídas por el demonio. Pero no voy a hablar de ni una de esas solas experiencias. Solamente te voy a hablar de una sola cosa que necesitas saber. La verdad. Y la verdad viene de una sola fuente, la palabra de Dios. Y a lo largo de esta charla yo te voy a decir lo que la Biblia dice. Y cuando vos escuches lo que la Biblia dice, la Biblia va a querer ir en contra de todo lo que hasta ayer creíste. Y el desafío va a ser, ¿estarías dispuesto a modificar lo que crees en base a lo que la Biblia dice? ¿O seguirías aferrándote a lo que hasta ayer creíste, aunque la Biblia te esté diciendo lo contrario? Se lo digo a nuestros amigos que están aquí por primera vez. Te lo digo a vos que tenés chapa y historia como cristiano evangélico. Se lo digo a todos. ¿Estamos dispuestos a que la Biblia ponga en juicio nuestra concepción y nuestra visión de cómo debemos enfrentar este tema? Ese es el desafío de este día. Ahora, el diablo sabe hacer una sola cosa, mentir. No dobla cucharas, no altera circuitos eléctricos, pero sabe mentir. Y con una mentira ha destruido la vida de familias enteras. Y puede estar en este momento destruyendo tu vida. Yo podría hacer una larga lista de todas las mentiras que él utiliza para destruir tu vida. Pero déjame en esta mañana solamente hablar de 3. Quizá las 3 más grandes mentiras que el diablo utiliza para destruir tu vida. Y para cada una de ellas vamos a encontrar el antídoto. El antídoto para esas mentiras. Y para que no te asustes, te doy primero el antídoto. ¿Qué te parece? El antídoto se encuentra en Santiago, capítulo 4, versículo 7, donde dice así: sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Me encantaría que lo repitas conmigo, porque si pudiéramos memorizar este verso de la Biblia, vos llevarías el antídoto en tu corazón a todas partes. Sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Una vez, no me tomen por maestrito de la escuela, pero una vez más. Sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. La primera frase tiene que ver con la primera mentira. Y la primera mentira de las más grandes temibles mentiras que el diablo pronuncia es esta, y que la ha dicho hace mucho tiempo, y te la susurra hasta el día de hoy. Eres tu propia autoridad. Vos sos tu propia autoridad. No tenés por qué vivir bajo la autoridad de nadie. Vos sos tu propia autoridad. Esa es la primera mentira que pronunció Satanás en la Biblia, en las primeras páginas. En el libro de Génesis, Adán y Eva estaban en el huerto, aparece Satanás simbolizado en esa serpiente, y le dice a Eva y a Adán en consecuencia: no tienen por qué obedecer a Dios. O Dios te dice no puedes hacer esto, Dios te dice que no puedes hacer esto, Dios te dice que no puedes hacer esto. Emancipate, independizate. Olvídate de que alguien sea la autoridad sobre tu vida. Vos sos la autoridad sobre tu vida. ¿Sabés por qué Dios no quiere que comas de este fruto? Porque si comes de este fruto vas a conocer el bien y el mal. Básicamente vas a ser como Dios y te vas a deshacer de Dios. Esa mentira original es la mentira que circula hasta el día de hoy. Y somos parte de una generación que todos los días en la calle abiertamente profesa esta verdad. Dios no existe, yo soy mi propia autoridad, yo hago lo que se me da la gana, yo hago como las cosas como yo quiero. Ahora, decimos que es una mentira esto. ¿En qué sentido es una mentira? Es que cuando vos dejás de vivir bajo la autoridad de Dios, jamás es para convertirte en una persona independiente. Cuando vos abandonás y dejás de vivir bajo la autoridad de Dios, es para convertirte en dependiente de los demonios. Es para convertirte en dependiente de la oscuridad. No es para ser independiente y libre. Cuando vos dejás de vivir bajo la autoridad de Dios, es para convertirte en un esclavo de la maldad. Esa es lo que no te cuentan, eso es lo que no te dice, y en eso consiste la mentira. En Efesios capítulo 2, versículo 1, lo expresa así: antes obedecían al poderoso espíritu al poderoso espíritu en los aires, que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Ahora, uno imagina que esto a mí no me pasa, pero esto es lo que nos pasa todos los días. Porque una y otra vez somos tentados no a hacer lo que Dios quiere,
hacer lo que nosotros queremos. Y cada vez que nosotros tomamos esta decisión, nos metemos en problemas. El adversario de nuestra alma utiliza muchos recursos para llevarnos a esta posición. Utiliza la incredulidad. Dios no te ama, no te conviene estar sujeto a Él. Utiliza la adversidad, te han pasado cosas terribles. Mirá con todo lo que te pasó, ¿vos crees que hay un Dios en este mundo? Olvídate. Utiliza la ignorancia. Los demonios no existen, estamos en el siglo XXI, nosotros confiamos en la ciencia, todo eso es solamente mitología antigua. Utiliza el fatalismo, estás condenado a la oscuridad. Y una de las cosas que yo he visto en algunas personas poseídas es este sentimiento. Yo de esto no voy a salir jamás. Y de esa manera te mantiene. Si se te ocurra ser un cristiano, porque vos no estás para eso. Utiliza la ambición. Todo puede ser tuyo. ¿Para qué estás perdiendo tiempo tratando de leer la Biblia, obedecer a Dios? Dedícate a ganar plata, dedícate a hacer tu vida, a tener placer. Mira cuántas cosas podrías estar haciendo para vos si en vez de estar perdiendo tiempo todos los domingos en una iglesia. Utiliza el orgullo. Vos ya lo sabés todo, no tenés que escuchar que nadie te enseñe nada más. Utiliza la rebeldía. ¿Cómo escapar de esta mentira? ¿Cómo puedo escapar de esta mentira de la idea de que yo, en todo o en parte, puedo salirme de la autoridad de Dios? Recordando la primera frase del antídoto, ¿se acuerdan? Sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de vosotros. Pero empecemos por aquí, sométanse a Dios. Si vos no querés caer en las mentiras demoníacas que destruyen la vida de miles, una sola cosa necesitas, someterte a Dios. Ser cristiano es una cuestión de autoridad. ¿De quién es tu autoridad? O Dios es tu autoridad o estás bajo la autoridad de aquel que solamente vino para robar, matar y destruir. Pero no existe un ser humano independiente. Vas a tener que elegir bajo la autoridad de quién vas a estar. Por eso cuando uno se declara, no, yo estoy más allá de todo esto, no existe eso. Jesús contó una historia que se encuentra en Mateo 12. Luego de liberar a una persona que estaba endemoniada, había una persona que estaba poseída por demonios, Él expulsó a estos demonios, esta persona recuperó su cordura y fue un gran milagro y la gente estaba feliz y aplaudía, qué maravilloso. Y Jesús le dice, esperen, porque esto, si la historia termina aquí, nada está resuelto, Y Él cuenta esta historia. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice, volveré a la persona de la cual salí, de modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía, subrayado donde dice vacía, barrida y en orden. Entonces el espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él y todos entran en la persona y viven allí. Entonces esa persona queda peor que antes. ¿Cuál es el mayor peligro de andar por la vida? Andar con el alma vacía. Porque cuando uno anda por la vida con el alma vacante, sos candidato a lo peor. Te lo voy a explicar de esta manera. Imagínate que vos tenés una casa, además de tu casa, una casa en otra parte. Y no querés que se te metan gente adentro de esa casa. ¿Cómo lo llamamos hoy en día? Ocupas, ¿no es cierto? ¿Cuál es la mejor manera para que no se te meta gente en tu casa? Mucho más interesante que poner una alarma o una cosa así, es asegurarte que alguien la esté ocupando la casa. Si la casa está vacía, es candidata a ser ocupada. Pero si está ocupada, entonces es difícil que alguien se meta. Jesús dice, cuando tu vida está vacía de Dios, vos sos candidato a que en tu vida entre lo peor. Y de eso se trata. Hay una sola manera de asegurarte de que lo peor no ocurra en tu vida, y es someterte a Dios, asegurarte que tu casa esté ocupada, y esté ocupada por su reino, que Él sea el rey de tu vida, que Él esté en tu corazón. Esta es la verdad. La verdad es que necesitas someterte al reino de Dios. Ser cristiano es algo mucho más que simplemente tener una religión. Y esto queda claro ahora, ¿no? Ser cristiano es cambiar de dueño, cambiar de autoridad. Hasta ayer vivías bajo el príncipe de la potestad del aire, el cual opera en los hijos de desobediencia. Pero cuando vos te haces cristiano,
decís, no, mi autoridad es Jesucristo. Él es mi Rey. Por eso en Colosenses 1:13 dice que Dios nos rescató del poder de la oscuridad y nos hizo entrar al reino de tu Hijo amado. Nos sacó de aquí, de estar bajo el gobierno de un tirano, y nos puso bajo su amoroso gobierno. Por eso ser cristiano es un cambio de autoridad. Es decir, ¿quién es el Rey de mi vida? Es Dios. Ahora, eso probablemente se decide una vez, pero hay que revalidarlo todos los días. Porque puede ser que vos estés aquí y algún día le dijiste, Jesucristo, quiero que seas mi Rey. Y eso estuvo bueno porque eso puso en marcha una revolución en tu corazón. Pero eso debe revalidarse todos los días, porque Dios va a seguir mostrándote cosas en tu vida, cosas que no están bien, cosas que quizás vienen de tu pasado, cosas que tienen que ver con hábitos que has adquirido en otro tiempo, cosas que vienen con tradiciones que tus padres te han repetido y que Dios quiere corregir, que Dios quiere cambiar. Y la pregunta es, cada vez que el Espíritu Santo te lleva a una nueva verdad, ¿estás dispuesto a decir, Dios, vos sos mi autoridad y si vos decís, las cosas son como vos decís? ¿O nos aferramos a nuestras propias opiniones y pensamientos? En Juan capítulo 8, versículo 31 al 32, dice así: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Someterse a Dios. Someterse a Dios es cada vez que el Espíritu Santo te lleva a una verdad. Decir, hasta ahora creíste esto, pero la Biblia dice otra cosa. Es aceptar la autoridad de Dios. Aceptar la autoridad de Dios es aceptar la autoridad de la palabra de Dios sobre mi vida. Esta es la primera mentira. Vos sos tu propia autoridad. Y nos afecta a todos los que estamos aquí. Porque a veces nos confiamos en la idea de que, bueno, mayormente yo obedezco a Dios. En casi todo yo obedezco a Dios. Pero no es casi todo. Tiene que ser todo. A veces nosotros nos reservamos ciertas áreas de nuestra vida, en las cuales nos damos licencia, no damos permiso, no para hacer lo que Dios dice, sino para hacer lo que yo quiero. Y yo puedo tener el 90% de mi vida supuestamente obedeciendo a Dios. Pero si yo permito 2 o 3 áreas de mi vida en las cuales Dios no tiene gobierno, esas 2 o 3 áreas de tu vida ya son lo suficiente para abrirle la puerta a lo peor en tu vida. Por eso Jesús en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 19, dice así: yo reprendo y corrijo a los que amo, su iglesia. Por eso vuélvete a Dios y obedécelo ¿cómo? Completamente. ¿Querés no terminar en lo peor? Revisá tu vida y preguntate honestamente, ¿estoy obedeciendo a Dios completamente? Sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de nosotros. Y eso nos lleva a la segunda mentira. ¿Cuál es la segunda mentira que el diablo utiliza? No eres responsable de tus problemas. Y esta mentira encaja exacta con el ambiente de nuestra generación, ¿no es cierto? De pronto un hombre empieza a coquetear con la secretaria, un hombre casado. La secretaria no es su esposa, para explicar la historia bien. Y del coqueteo pasan otra cosa, y el hombre empieza a complicarse con esa mujer que no es su esposa, hasta que la mujer lo descubre. Y cuando la mujer lo descubre infraganti, el tipo que dice, y el diablo metió la cola. Y para eso somos expertos, para patear la pelota afuera, para buscar la manera de que alguien más tiene la culpa de lo que yo estoy haciendo. Y esta es una de las mentiras predilectas del diablo. Vos sos bueno, vos no tenés ningún problema, es el mundo que está equivocado. Es que todos están en contra tuya, es lo que te hicieron, es lo que te sucedió. Y nos encantaría escuchar eso. Nos encantaría escuchar eso. Nos encantaría escuchar que todos nuestros problemas, nosotros no tenemos ninguna responsabilidad. Que la razón de todos nuestros problemas es algo que alguien hizo por ahí. Es más, pagaríamos porque alguien nos dijera eso. ¿Y qué hace la gente cuando va al curandero? La gente va al curandero y le dice, mire, yo tengo un problema,
mi esposa está a punto de dejarme. Entonces el curandero lo siente y le dice, ¿usted trata bien a su esposa? La saca a pasear, la trata con respeto. Usted ha estado atendiéndola, siendo cuidadoso con sus detalles. ¿Te dice eso el curandero? No, el curandero te dice, vos estás bien, vos sos el mejor marido del mundo. Tu problema es que te hicieron un trabajo. Alguien te hizo un trabajo, un gualicho, ruda macho, no sé, cualquier cosa así. Y por eso tu matrimonio se está viniendo a pique. Y uno paga por escuchar eso. ¿Por qué uno paga por escuchar eso? Porque es parte de la mentira del diablo. La mentira del diablo es, vos no sos responsable de lo que te sucede. La realidad es otra, la verdad es otra. Los demonios no pueden hacer nada en tu vida, a menos de que gocen de tu consentimiento. Los demonios no pueden hacer nada en tu vida, a menos de que gocen de tu permiso. Y por eso, aunque haya un mar de demonios rodeándonos, siempre somos responsables. Y somos responsables de lo que sucede. El apóstol Pablo dice en Efesios 4:27, no le den ninguna oportunidad al diablo. Ahora, si vos le abrís la puerta para que entre en tu casa, en tu corazón y tu alma, después no te quejes de los destrozos. Pero entendamos la cosa, vos abriste la puerta. Vos fuiste quien diste consentimiento, quien generaste la oportunidad para que esto suceda. ¿En qué momentos y en qué situaciones nosotros damos esta clase de consentimientos? La Biblia es muy clara. La Biblia habla de cada vez que nosotros cometemos pecado, estamos dando consentimiento al diablo. Pero más específicamente y en las peores cosas, cuando nosotros abrimos la puerta en nuestra vida a la idolatría. La idolatría es una puerta y un consentimiento a lo peor en nuestras vidas. En 1 Corintios 10:21 dice, ustedes no pueden participar en las fiestas a los demonios. Yo no tengo tiempo en este mensaje tan breve a leer todos los textos, lea usted en su casa después. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo es, vos no podés venir acá a la iglesia, decís que sos cristiano y después meterte en cualquier lado entre semana. Hay lugares donde no deberías estar. Hay lugares donde no deberías estar. Y hay cosas que no deberías hacer porque estás coqueteando con la oscuridad. Pero es un juego nada más. No, no es un juego. Estás coqueteando con lo peor. Y hay lugares donde vos no deberías estar. ¿De qué manera nosotros consentimos para darle la puerta abierta a que el demonio haga daño en nuestra vida? Curiosamente, una de las cosas que más aparecen en la Biblia es el rencor. El rencor es una puerta enorme abierta para que el demonio haga daño en tu vida. Todos repetimos, y los libros que hablan de demonología dicen, nosotros no ignoramos las maquinaciones del diablo. Pero leamos el texto completo. El texto completo en 2 Corintios 2:10 dice así, cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Es decir, que si hay una puerta grande para que el demonio se meta en tu vida, es cuando vos no perdonás. Cuando vos elegiste mantenerte en una vida de rencor. Por eso Jesús te dice una otra vez, perdoná, porque quienes perdonan son hijos de Dios. Pero los que se atan y se mantienen atados al rencor, están invitando a lo peor a sus vidas. Hay muchas maneras en que nosotros damos consentimiento al diablo. La ambición. En Santiago 4:1 dice así, ¿de dónde vienen las guerras y las peleas? Pues de los malos deseos que siempre están luchando en su interior. Entendelo, el problema no está afuera. No te hicieron un trabajo. El problema, ¿dónde lo tenés? Adentro. Y el diablo quiere mentirte y decirte que el problema no es tuyo, vos sos perfecto, el problema está afuera. Y la Biblia es clara en decir que tu problema lo tenés adentro. Ahora, ¿cómo salir de esta mentira? Sométanse a Dios y en segundo lugar, resistan al diablo. Resistir el opuesto a la irresponsabilidad. La irresponsabilidad es imaginar que alguien tiene la culpa. Resistir es asumir que esta es mi batalla. Esta es mi tarea. Esta es mi lucha. Esto es lo que yo necesito hacer. ¿Qué significa resistir? Y esta es la verdad, ¿no? Es tu deber resistir siguiendo a Jesús.
Resistir significa resistir siguiendo amando, siguiendo creyendo, siguiéndote alegrándote, seguir dando, seguir perdonando, seguir adorando, seguir sirviendo a Jesús, seguir a Jesús sin rendirte. Eso es resistir. No es nuestra tarea eliminar a los demonios. Convivimos con ellos, con el permiso de Dios. Y no es nuestra tarea eliminar a los demonios. Dios no nos llama a ser cazafantasmas. Ni Jesús fue un cazafantasma tampoco. Cuando Jesús estaba terminando ya su ministerio, despidiéndose de sus discípulos, los llamó y dijo: muchachos, tengo una noticia. No es buena la noticia. Pero quédense tranquilos, esta es la noticia. Lucas 22, 31. Muchachos, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes. Y yo me imagino que los discípulos, cuando escucharon eso, dijeron: y Dios no le habrá dado permiso. Y Jesús dice: tengo una mala noticia. Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes, y Dios se lo ha dado. Pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Quiero decirle a todos ustedes, porque esto es para nosotros, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponernos en pruebas difíciles a todos los que estamos en este salón. Y tengo una mala noticia: Dios se lo ha dado. Por eso convivimos con los demonios en esta era. Y nuestra tarea no es eliminarnos. Nuestra tarea es, dice ahí, mantenernos firmes. Mira que Jesús nos dice: yo he pedido a Dios que te ayude para que los ates. ¿Dice así? No. Yo le he pedido ayuda a Dios, le he pedido a Dios que te ayude para que los reprendas. Tampoco. Dice: yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme, para que resistas. Es curioso, ¿no? Y esto va a sonarte duro a tus oídos. Pero en todo el Nuevo Testamento nunca se nos dice que tenemos que atar a ningún demonio. ¿Escuchaste lo que dije? No hay ninguna indicación en la Biblia que dice aten demonios. No. En todo el Nuevo Testamento no hay ninguna indicación para los cristianos en la cual se diga reprendan a los demonios. No, tampoco. Y le hago el desafío: vaya a su casa y le hace el Nuevo Testamento todo en una semana. Y no va a encontrar eso. Pero lo que va a encontrar en cada pasaje que hable del conflicto espiritual es: resistan, manténganse firmes. La palabra traducida por reprender en la Biblia, que es tan frecuente en todo lo que uno escucha en los mensajes en la televisión de los predicadores, la palabra reprender en el Nuevo Testamento solo aparece en los labios de Jesús. Y reprender significa alguien que puede generar temor sobre otro, y es lo que Jesús hacía, solo en la boca de Jesús. ¿Jesús reprendió a los demonios? Sí, por supuesto. Pero no hay una sola indicación en el Nuevo Testamento que los cristianos tengamos que hacer eso. Esa no es nuestra tarea. De hecho, si usted lee un libro de la Biblia que usted ni siquiera sabe que está en la Biblia, pero se llama Judas. ¿Conoce un libro que se llama Judas en la Biblia? Hay un libro, no es el Judas malo, este es un Judas bueno. Léalo porque tiene un solo capítulo, es fácil de leerlo. Y va a descubrir que, al contrario, si algo dice la Biblia es que nosotros no tenemos que reprender a los demonios. Pero lo que sí la Biblia dice una y otra vez es que nosotros tenemos que resistirlo. Por ejemplo, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 9. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Átenlo. No dice átenlo, perdón. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe. ¿Cuál es la tarea del diablo? El trabajo del diablo. Todos queremos tener trabajo. ¿Usted tiene trabajo? Si uno no tiene trabajo se pone nervioso. El diablo tiene trabajo. ¿Cuál es el trabajo del diablo? El trabajo del diablo es muy simple, es uno solo, es tentarnos.
por medio de mentiras, tentarnos. ¿Tentarnos para qué? Tentarnos para que nosotros no sigamos a Dios, no lleguemos a ser un hijo de Dios. Y si fracasa en ese cometido, si fracasa en el cometido de que lleguemos a ser hijos de Dios, al menos va a seguir tentándonos para una segunda razón, y es para destruir nuestra integridad moral. Esa es la tarea del diablo, destruir nuestra integridad moral. ¿Y qué es nuestra tarea? Nuestra tarea es lo opuesto al trabajo del diablo, es resistir. Y resistir significa no ceder a sus tentaciones. Ahora, yo sé que esta tarea de resistir parece para algunos un poco desafiante. Hay muchos varones que están aquí que son futboleros y dicen, yo creo que mi equipo vaya para adelante, no que se tire para atrás a la defensiva nada más. Dios, yo no quiero un rol defensivo, yo quiero un rol de ataque. Y sin embargo la Biblia dice, no, vos tenés que resistir. Y pero yo quiero un rol más protagónico, algo más crucial. Resistir es la victoria más tremenda que puedes dar a la causa del Evangelio. Resistir es la derrota más vergonzosa que puedes infringir al reino de la oscuridad. Entendelo así. Todos los días escuchamos historias de cristianos, algunos líderes cristianos que cayeron en pecado. ¿Escuchó algunas historias así parecidas a esa usted? Eso es lo más vergonzoso que le puede pasar a la causa del Evangelio. Cada vez que escuchamos la historia de un líder cristiano que ha caído en pecado. Por oposición, la victoria más grande que un cristiano puede tener en esta vida es haber vivido en integridad. El diablo quiso voltearte, pero con vos no pudo. Esa es la victoria más grande que nosotros podemos infringir al poder de la oscuridad. Ahora, el trabajo del diablo es tentarnos y hacernos caer. ¿Qué ocurriría si todos los que estamos aquí le cerráramos las puertas a esa tentación y nos comprometeríamos a ser íntegros completamente? Y de pronto él se diera cuenta que con nosotros no tiene nada que hacer. El pobre tipo se quedaría sin trabajo, ¿o no? Y va a llegar un día en el cual se va a quedar sin trabajo, porque así va a suceder. Alguien escribió lo siguiente: cuando por la libre decisión de cada ser humano ya no exista la posibilidad real de volverle la espalda a Dios, Satanás habrá sido vencido totalmente. Nadie le tendrá en cuenta para nada en nada, y esto equivale a dejar de existir. Por lo tanto, cada vez que vos resistís a la tentación, cada vez que el diablo y sus demonios quiere tentarte y vos decís, no, yo he decidido vivir en integridad con Dios, lo que le estás diciendo a los demonios es lo siguiente: conmigo no tienen nada que hacer, están perdiendo el tiempo. Satanás, no existís. Diga conmigo, Satanás, no existís. Y esa es la mejor victoria que nosotros podemos darle a la causa de Jesús. Ahora, si todavía no me crees, porque yo sé que algunos me miran todavía medio raro, piense por un momento lo siguiente: ¿no es exactamente lo que hizo Jesús? Apenas Jesús comenzó su ministerio, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y en el desierto, ¿qué ocurrió? Fue tentado. Y cuando el diablo apareció a tentarlo, ¿qué hizo Jesús? Fue, lo agarró del cuello al diablo, le hizo una toma, lo puso contra el suelo y decís, ahora te voy a dar para que tengas. ¿Hizo eso Jesús? No. El diablo lo tentó y Jesús resistió. Y durante toda su vida, los demonios intentaron todo el tiempo ponerlo a prueba. Y él resistió. Y finalmente lo llevamos a una cruz, lo crucificaron y allí se burlaban y le decían, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Y él en esa cruz, ¿qué hizo? Resistió. Y esa fue la mayor victoria que la historia conoce contra el poder de la oscuridad. Y él no levantó su mano contra ningún demonio para dañarlo, ni contra Satanás. Él simplemente
vivió la vida que Dios quería que viviese. Y esa fue la peor derrota que el reino de la oscuridad ha visto en toda su historia. Yo quiero vivir así. Yo quiero que mi vida, al terminar mi vida, puede ser una vida de integridad. El diablo no tuvo nada que hacer conmigo. Y esa es la mayor derrota que nosotros podemos infringir contra el reino de la oscuridad. Por eso, en uno de los pasajes más ilustrativos acerca de este tema, en Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo nos dice, esto es una batalla, ojo, esto no es sencillo, es una batalla. Y nos dice, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes. ¿No hemos leído más de una vez esta frase ya? Mantenerse de pie, mantenerse firme, resistir contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder no reprender, no atar, resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición. Esa es nuestra tarea. Somos testigos de Jesucristo. Nos quieren voltear, pero no va a pasar. Ahora, no tengo tiempo para leer tantos textos de la Biblia. Lee vos este pasaje. Y cuando veas la descripción de todos los elementos que componen la armadura, vas a descubrir que son 6 elementos que componen esta armadura. De esos 6 elementos, 5 son defensivos. Un casco, una coraza, un cinturón. Hay un solo elemento de la armadura que es para el ataque, que es la espada. ¿La espada de qué cosa? La espada de la palabra de Dios. Volvamos a Jesús en el desierto. Está siendo tentado por Satanás. Jesús no improvisa un tackle o una toma como de lucha grecorromana para ver cómo voy a vencer al tipo este. Él solamente dice, escrito está. Y esa es la arma que utilizó en la batalla. Y esa es el arma que nosotros necesitamos utilizar en nuestra batalla. Mientras vivamos en este mundo, vamos a convivir con un mundo de sufrimiento, de injusticia y de maldad. En este mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. Estamos rodeados de maldad. Es así. Satanás ha pedido permiso para ponernos a prueba y Dios se lo ha dado. Este es el mundo en el cual hemos puesto. Enojate con Dios, peleate con Dios, pero así son las cosas. Mientras nosotros vivamos, vamos a estar rodeados de injusticia, oscuridad y maldad. Pero si un hombre, por la fe en Jesucristo, es capaz de ponerse de pie y vivir una vida de integridad, una vida de confianza, confiado en quién soy, confiado en que soy un hijo de Dios, esa es la más perfecta y grande liberación del poder de los demonios. Y esa es la libertad que Él quiere darte en tu vida. Entonces, la primera mentira es, vos sos tu propia autoridad. Y la medicina es, sométete a Dios. La segunda grande mentira es, vos no sos responsable de lo que te sucede. Y la medicina es, tu tarea es resistir. Sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá. Lo cual es un final, ¿cómo dice usted? ¿Un final de derrota o un final de victoria? ¿Cómo lo vería? Yo lo veo como un final de victoria, ¿no es cierto? Ahora, al diablo también va a querer socavar esta tercera cosa. Y esta es la tercera mentira y una de las más frecuentes en este tiempo. Y la mentira diabólica suena más o menos así. El Evangelio no tiene suficiente poder. Es cierto, Jesús ganó en esa cruz, pero no es para tanto, no cambió nada. No cambió nada y vos seguís siendo tan vulnerable y vos seguís siendo tan expuesto y seguís siendo mío todavía. Y es una de las mentiras terribles que afectan no solamente a aquellos que están pensando en si van a acercarse a Dios, sino a los creyentes también.
que el Evangelio no es suficiente. Vivimos en un tiempo donde la gente desprecia el Evangelio. Lo vemos dentro de la calle en general, la gente del mundo occidental. Nosotros vemos que el mundo occidental, teniendo la preciosa riqueza de la herencia de la fe cristiana, hoy en día dice, no, ya no queremos saber nada con que nos hablen de Jesús, de lo que Él hizo en la cruz. Esa historia es una historia vieja, queremos otras cosas nuevas. Entonces aparece un gurú de la India, aparece un monje del Tíbet, aparece un tipo que viene de la China y viene a dar una disertación de la vida en plenitud y da una disertación en el hotel más caro de la ciudad y la gente garpa y paga por ir a escuchar eso. ¿Por qué? Porque no, el Evangelio ya lo conocemos, ya lo escuchamos, no es importante. Ojo, esto no solamente pasa en personas que no tienen un trasfondo cristiano, les pasa a los cristianos. Y a veces a los cristianos de tiempo, que dicen, pastor, ya no nos predique otra vez de la historia de que Jesús murió en la cruz. Queremos escuchar algo diferente, algo nuevo. Queremos escuchar otra historia. Y si aparece por la ciudad algún predicador que viene a contar otra historia, vamos. Y algunos pagan por escuchar otra historia. Y detrás de todo eso está la misma mentira. Sutil, pero terriblemente perniciosa. El Evangelio no es gran cosa. El Evangelio no es suficiente. El apóstol Pablo fue sujeto a esta presión. Voy a leer otro texto primero. Y esto es tarea de Satanás. En 2 Corintios 4:4 dice así: Satanás, el Dios de este perverso mundo, los ha cegado y no pueden contemplar la gloriosa luz del Evangelio. ¿A quién le interesa que esta desvalorización del Evangelio prosiga adelante? Y al enemigo de nuestra alma, es parte de su mentira. Decía recién que Pablo mismo enfrentó esa presión y en Romanos 1:16 dijo lo siguiente: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para que todos los que creen alcancen la salvación, los judíos en primer lugar, pero también los que no lo son. Los judíos querían milagros, señales, prodigios. Y el Evangelio era demasiado simple, pero ¿cómo? No hay ángeles en el medio. Aceptar a Jesucristo con una simple oración y no pasa nada tremendo, nada espectacular. A los judíos les encantaba eso, lo espectacular. Y para ellos el Evangelio carecía de todo eso espectacular. Los que eran griegos, los griegos amaban la filosofía, el pensamiento profundo, las ideas complicadas, esa clase de tipos que venían y hablaban y vos te quedás pensando, diciendo ¿qué quiso decir? ¿Y el Evangelio cómo es? El Evangelio por esencia es simple, porque Dios quiso que fuese así, simple y claro para que lo entienda cualquier persona. Y los griegos decían, pero esto es muy simple, a nosotros nos gustan cosas más profundas. Y hoy en día yo veo personas que hacen lo mismo, No queremos hablar más del Evangelio, queremos hablar de otras cosas más profundas. Nada hay más profundo que lo que sucedió en esa cruz. Y la vida entera nos va a alcanzar para seguir comprendiendo lo que allí sucedió. El Evangelio es suficiente. Y para poder salir de esta trampa tenemos que comprender su poder. Sométanse a Dios, resistan al diablo y no necesitas nada más. El Evangelio es suficiente. Él huirá de ustedes. La verdad es que la cruz es el ministerio de liberación. Pastor, ¿en esta iglesia tienen ministerio de liberación? La palabra liberación, así como la acabo de pronunciar, no aparece en todo el Nuevo Testamento. Pero si encontramos una palabra que es el equivalente exacto, sería la palabra salvación. La palabra salvación reúne todo esto: libertad, regeneración, pureza. Si yo les preguntara, ¿quién oficia el ministerio de salvación? Uno solo. Y eso fue hecho en la cruz y para siempre. El ministerio de liberación es lo que hizo Jesús en la cruz. Y a cada día cuando nosotros batallamos contra el demonio, porque eso no significa que automáticamente está todo resuelto, no me malinterpreten. Lo que estoy diciendo es que cada batalla que nosotros tenemos cada día
en contra de la mentira se nutre de lo que un día ocurrió en esa cruz. Y el único que tiene la autoridad para ejercer este ministerio es Él, es Jesucristo. Él es el autor. Lo que pasó en esa cruz fue el ministerio de liberación. No es como el diablo dice que no pasó nada, no cambió nada, cambió todo. Dice en Colosenses 2:15, algo que pasó en la cruz. Dios venció a todos los poderes y fuerzas espirituales ¿a través de qué cosa? De la cruz. Desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Bueno, es cierto, los demonios siguen entre nosotros, pero ya no son los mismos. No son los mismos después de lo que pasó en esa cruz. El ministerio de liberación es el ministerio que Jesús comenzó en esa cruz y que se extiende a todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tiene vida eterna. Para explicarlo bien, el Evangelio es suficiente para ser libre. Dice en Romanos 8:1, por lo tanto no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado. Es algo que ya sucedió, que Dios ya hizo. Él te libertó y eso ocurrió en la cruz y se aplica en tu vida en el preciso momento en el cual vos pones tu fe en Él como tu Salvador. Quizás muchas veces te sentiste condenado, sentiste que te has involucrado en niveles de ocultismo y en niveles de oscuridad de los cuales nunca ibas a salir. Pero yo no sé en qué anduviste metido ni qué estuviste haciendo. En el preciso momento en el cual vos pones tu fe en Jesucristo, toda cadena se rompe y no hay condenación. Y eso es lo que tenés que saber. Si el diablo te está mintiendo y te está haciendo creer que de lo que te estuviste no se sale, que donde estuviste involucrado no se sale, eso es mentira. No hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Y en esa cruz hay poder para romper cualquier atadura que los demonios pueden haber hecho en tu vida a lo largo de la vida. El Evangelio es suficiente. El Evangelio es suficiente para mantenerte libre. Dice en Gálatas 5:1 que Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, mantengámonos firmes, resistan y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. El Evangelio es suficiente para ser libre de toda amenaza de posesión. Quiero ser muy claro en esto. Si vos sos un verdadero hijo de Dios, nunca vas a ser poseído por un demonio. Y tenés que vivir con la confianza absoluta de que esto es así. Porque si no vos vivís con la confianza absoluta que eso es así, estás siendo permeado por una mentira del diablo, de que el Evangelio no es suficiente para protegerte. Vuelvo a repetirlo, si vos sos un verdadero hijo de Dios, no podés ser poseído por el diablo. ¿Y sabes por qué? Porque ya estás poseído. Ya me está asustando más todavía, pastor. Explíquese. Porque estás poseído por el Espíritu Santo de Dios. ¿Me entendés? Ser cristiano, a ver, ¿cuántas veces lo tengo que repetir? Ser cristiano no es tener una religión. No es venir a la iglesia aquí todos los domingos. Ser cristiano es una experiencia sobrenatural de una dimensión tal que la Biblia la llama nacer de nuevo. Es una palabra muy bíblica pero media rara. Regeneración. Sos otra persona, sos un portador del Espíritu Santo de Dios. No sos una casa vacía. ¿Te acordás de los peligros de una casa vacía? No sos una casa vacía, sos un templo del Espíritu Santo. Tu casa está ocupada. El Espíritu Santo habita en tu corazón. Y si el Espíritu Santo habita en tu corazón, no hay posibilidad de que ningún ocupa intente acercarse. Cuando Jesús llegaba a un lugar, los demonios se sentían que estaban en peligro. ¿Por qué sentían que estaban en peligro? Porque el Espíritu de Dios estaba ahí. Y la verdad es que cuando vos entras a un lugar y sos un verdadero cristiano, un portador del Espíritu Santo, los que están en problemas son ellos, no vos. Todos tenemos en la cabeza la película de Hollywood, y en la película de Hollywood aparece un cristiano con una ristra de ajos y un crucifijo en la mano, y de pronto aparece el demonio, y cuando este cristiano ve el demonio, suelta la ristra de ajos, suelta la crucifijo y grita. Pero la película de Dios es otra. La película de Dios es que de pronto entra en escena un cristiano lleno del Espíritu Santo. Y aparece un demonio. Y cuando el demonio ve a este cristiano que se le aproxima, dice ¡ah! Y sale corriendo.
Sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá. Esa es la historia. Esa es la historia que nosotros tenemos que saber, de la cual tenemos que estar confiados para no tener miedo, porque el miedo es lo opuesto a la fe y sin fe es imposible agradar a Dios. Vos tenés que afirmarte en lo que la Biblia dice. La Biblia dice en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. En 2 Corintios 1:22, el Señor ha puesto su marca en nosotros que declara que le pertenecemos y ha puesto su Santo Espíritu en nuestros corazones como garantía de que le pertenecemos y como un adelanto de lo que nos va a dar. Ahora, pastor, yo conocí un hermanito que venía a la iglesia acá y terminó en cualquiera. ¿Era hermanito? Otra vez. Venir acá a la iglesia todos los fines de semana no significa ser cristiano. La Biblia dice en 1 Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios lo protege. ¿Y el maligno qué puede hacer con él? El Evangelio es suficiente para una vida de victoria, pero en todo esto, dice Romanos 8:37, en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales. Nada podrá separarnos del amor de Dios que nos ha mostrado en Cristo Jesús. Una cosa más, el Evangelio es suficiente para nuestra misión. ¿Qué pasa? A todos los momentos nosotros vemos personas afectadas por el demonio. Lo vemos a todo el tiempo a nuestro alrededor. Personas atrapadas en trampas y mentiras del demonio. ¿Qué se supone que debiéramos hacer con ellos? Anunciarles el Evangelio. El Evangelio es suficiente. No necesitas ni una ristra de ajos, ni una rutina de exorcismo. Necesitas hablar el Evangelio de Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo fue comisionado, Jesucristo mismo le dijo lo siguiente en Hechos 26. Tu misión será abrirles los ojos. Repetí conmigo. Tu misión será abrirles los ojos para que salgan de la oscuridad y entren en la luz, para que pasen del poder de Satanás al poder de Dios. Nuestra tarea es anunciar el Evangelio. Esa es nuestra tarea. Es anunciar que un ministerio de liberación es dirigido por Jesucristo mismo y fue logrado en esa cruz y se aplica a todo aquel que en Él cree. Estamos llenos de bacterias por todos lados. Convivimos con ellas, pero no queremos pegarnos ninguna de sus enfermedades. Sométanse a Dios, resistan al diablo y quédense mirando lo que va a suceder, porque Dios va a dar la victoria. Ahora, yo quiero que en este momento nos hagamos una pregunta seria. ¿Estoy viviendo sometido a la autoridad de Dios? Podría decir, sin temor a equivocarme, de que cada área de mi vida está bajo la autoridad de Dios. Porque esa es la pregunta. ¿Estás viviendo la vida de integridad que tenés que vivir? ¿O estás haciéndole el juego al tentador, cayendo una y otra vez en el mismo pecado? ¿Estás tolerando pecado en tu vida? Porque si es así, te puedes llegar a convertir en la peor desgracia para la causa del Evangelio. Solamente aquel que vive una vida de integridad del principio hasta el final es aquel que vive una vida de victoria como la que Jesús vivió. Y de eso se trata. No dejes que nadie te engañe. Dios está aquí. Y Él está esperando simplemente que vos ordenes tu vida. Sometete a Dios. Resistí a lo que tenés que resistir. Basta dar concesiones. Y mirá cómo Dios hace lo que Él va a hacer. Y donde quiera que estás, cierra tus ojos. Vamos a orar juntos. Gracias, Jesús. Gracias por lo que vos hiciste en la cruz. Gracias porque vos, no nosotros, vos ese día avergonzaste a todos tus adversarios y a nuestros adversarios. Y solamente te pedimos, Señor, que nos des la llenura de tu Espíritu Santo para seguirte.
una vida completamente bajo tu autoridad. Una vida de victoria que traiga gloria y honra a tu nombre, no de vergüenza y de fracaso. Por eso, Espíritu Santo de Dios, llénanos en esta hora. Y haznos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén y amén.